Clara se despertaba cada día antes del amanecer, no por disciplina ni por elección, sino por costumbre, propia de alguien que nunca había tenido derecho a descansar. Sus pies descalzos tocaban el frío suelo de la cocina de la granja, mientras el resto de la casa aún dormía, y allí, entre ollas oscuras y el olor a leña, comenzaba su día como siempre, en silencio. Nadie le preguntaba si había dormido bien. Nadie notaba las ojeras que se habían convertido en parte de su rostro como una marca de nacimiento. Clara era la hija menor de Seu Donato, un hombre tan duro como el cuero que curtía en el granero, y desde que su madre había muerto en el parto, cargaba sobre sus hombros el peso de una culpa que nunca le perteneció, pero que todos se encargaban de recordársela. La granja Donato se encontraba al final de un camino de tierra que parecía no llevar a ninguna parte. Allí el tiempo transcurría lentamente, pero el dolor aún más. Clara cocinaba, lavaba, cosía, cuidaba de las gallinas, del huerto, de su padre enfermo y de las exigencias de sus hermanas mayores, Teresa y Madalena, quienes la trataban más como a una sirvienta sin paga que como a una hermana. Teresa, la mayor, tenía una lengua afilada y disfrutaba discretamente humillando a Clara delante de cualquier visitante. Madalena fingía amabilidad, pero su silencio ante la humillación era tan cruel como cualquier palabra. Y Clara lo soportaba, no porque fuera débil, sino porque no conocía otra forma de vivir. No era hermosa como la describían los hombres de aquella región. No tenía las caderas anchas de Teresa, ni los ojos claros de Magdalena. Clara era menuda, de cabello oscuro siempre recogido en un moño suelto, manos ásperas y un rostro que transmitía una seriedad que la gente confundía con frialdad. Pero cualquiera que la observara con atención, y casi nadie lo hacía, vería que sus ojos albergaban una ternura casi insoportable. Esa delicadeza que solo florece en quienes han aprendido a amar en soledad. Un día, Seu Donato recibió la visita de un hombre llamado Heitor Medeiros. Heitor era dueño de una granja vecina, más grande y próspera, y había venido a saldar una vieja deuda que Donato jamás podría pagar. Teresa y Madalena se vistieron elegantemente, perfumadas y sonrientes, pues sabían que Heitor era viudo, aún joven, y que casarse con él significaría escapar de sus difíciles vidas. Pero Heitor no las miró. Se sentó en el porche, bebió el café que Clara le había traído sin alzar la vista y conversó con Donato durante horas. Cuando se marchó, el trato estaba hecho. Clara se enteró esa misma noche por Teresa, quien le soltó la noticia con la misma frialdad con la que escupe un pedacito. «Te vas a casar con Heitor. Papá te ofreció pagar la deuda. Aceptó». No hubo explicación, ni disculpa, ni siquiera una mirada de su padre. Clara se quedó parada en el umbral de la cocina, con el trapo de cocina aún en las manos, y sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No porque le asustara el matrimonio, ya vivía una vida que nadie elegiría, sino porque en ese instante comprendió con brutal claridad que su padre la veía como una mercancía, no como una hija, una mercancía. Madalena intentó suavizar el golpe. «Al menos tendrás una casa bonita». Teresa añadió con una sonrisa torcida: «No sé qué hará con una mujer que ni siquiera sabe sonreír». Clara no respondió. Guardaba su dolor donde siempre lo guardaba, en un lugar profundo y silencioso al que nadie tenía acceso. La boda tuvo lugar un martes, sin fiesta, sin vestido blanco, sin invitados más que las hermanas y el padre, que apenas podía mantenerse en pie durante la ceremonia. Clara llevaba un sencillo vestido de algodón crudo que ella misma había cosido el día anterior. Heitor estaba serio, distante, con la mirada de quien cumple una obligación que no desea. No hubo beso, no hubo anillo, solo una firma en un trozo de papel amarillento y el sonido del viento golpeando la puerta de la pequeña iglesia. Al llegar a la granja de Heitor, Clara sintió el peso del silencio de una casa que no era suya. Todo allí era demasiado grande. Las habitaciones, los muebles, el vacío. Heitor le mostró la habitación donde dormiría, separada de la suya por un largo pasillo, y solo dijo: «Mañana hablaremos de las tareas». Luego cerró la puerta. Clara se sentó al borde de la cama, mirando por la ventana el cielo oscuro de una noche sin luna, y no lloró. Ya había olvidado cómo hacerlo. Los primeros meses estuvieron marcados por una soledad tan densa que parecía tener textura. Héctor se marchaba antes del amanecer y regresaba después de la puesta del sol. No era grosero con Clara, pero tampoco amable. La trataba con la misma fría cordialidad que a los sirvientes, educado, distante, formal. Ella cocinaba, limpiaba la casa, cuidaba el jardín que la primera esposa de Héctor había plantado y que ahora estaba casi muerto. Nadie hablaba de su primera esposa. Pero Clara veía rastros de ella por todas partes, en un vestido olvidado al fondo del armario, en un frasco de perfume medio vacío, en una fotografía boca abajo sobre la cómoda de su habitación. Los peones la miraban con recelo.
Doña Silda, la cocinera que llevaba 20 años trabajando allí, se encargaba de dejar claro que Clara no estaba al mando de nada. La verdadera jefa era doña Elena, decía sin bajar la voz. Clara escuchaba y seguía adelante. No discutía, no se quejaba, no exigía nada. Simplemente hacía lo que sabía hacer. Cuidar. Cuidaba la casa como si fuera suya. Cuidaba el jardín como si las flores fueran suyas. Incluso cuidaba del viejo perro de Heitor, al que todos habían olvidado en un rincón del granero y que poco a poco empezó a seguirla a todas partes. Fue el cachorro quien empezó a cambiar las cosas. Una noche, Heitor llegó y encontró al animal tendido a los pies de Clara en la veranda, mientras ella remendaba una vieja camisa a la luz de una lámpara. Se detuvo. Observó. Aquel cachorro no se había acercado a nadie desde la muerte de Elena. Heitor no dijo nada, pero algo se removió en su interior, algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta que se abre en una pared gruesa. En los días siguientes, Héctor comenzó a notar cosas que antes había ignorado. El jardín de Elena, que creía perdido, estaba resurgiendo. Los rosales tenían nuevos brotes. El jazmín volvía a perfumar el balcón. Clara lo había replantado todo con sus propias manos, sin pedir ayuda, sin buscar reconocimiento, sin siquiera saber que alguien lo notaría. Vio sus manos, agrietadas, marcadas, manos que habían trabajado desde antes de ser lo suficientemente grandes para ello, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Vergüenza por haber traído a esa mujer a su casa como si comprara un mueble, y vergüenza por no haberle preguntado jamás el nombre del miedo que reflejaban sus ojos. Una tarde lluviosa, Heitor regresó temprano a casa y encontró a Clara sentada en el suelo de la cocina, con el rostro entre las manos. No lloraba, era algo peor que el llanto. Era el agotamiento de alguien que había soportado demasiado tiempo. Se quedó en el umbral, sin saber qué hacer, porque la verdad era que Heitor también cargaba con un dolor que no sabía cómo compartir. Elena había muerto de una fiebre que él creía que era culpa suya, por no haberla llevado al médico a tiempo, por pensar que se le pasaría, por ser demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y desde entonces se había castigado aislándose, distanciándose de todo lo que pudiera hacerle sentir de nuevo, porque sentir significaba arriesgarse a perder de nuevo. Pero allí, al ver a Clara en el suelo de la cocina, comprendió que el castigo que se estaba infligiendo a sí mismo era, en realidad, un castigo para otra persona, alguien que no lo merecía. Se agachó junto a ella, no la tocó. Simplemente dijo, con una voz que él mismo apenas reconocía: «Sé que esto no es justo». Clara alzó la vista y, por primera vez, lo miró directamente a los ojos, no con ira ni con súplica, sino con una honestidad tan cruda que Héctor sintió un nudo en la garganta. Ella respondió simplemente: «Nunca lo ha sido». Esa frase se le atascó en la garganta como una espina, no se le quitaba de la cabeza. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar como cambian las cosas de verdad, lentamente, en silencio, casi sin querer. Héctor empezó a llegar más temprano a casa. Empezó a sentarse en el porche mientras Clara trabajaba en el jardín. Al principio guardaban silencio. Luego empezó a hacer preguntas sencillas sobre las plantas, sobre el perro, sobre la receta del pan que ella preparaba por la mañana. Clara respondía con frases cortas, cautelosa, como quien ha aprendido que cualquier acercamiento puede convertirse en una trampa. Pero poco a poco, como alguien que se descongela, empezó a liberar fragmentos de sí misma. No los grandes, no los que dolían demasiado, sino los pequeños. El recuerdo de la madre que nunca conoció, el olor a tierra mojada que le daba paz, el viejo deseo de aprender a leer. Héctor guardó silencio al oír esto. No porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendió en ese instante la magnitud del abandono que Clara había sufrido. Una mujer que cocinaba, cosía, cultivaba, cuidaba de toda una casa, y nadie se molestó en enseñarle a leer. La semana siguiente trajo un cuaderno y un lápiz de la ciudad. Los dejó sobre la mesa de la cocina sin decir nada. Clara lo miró, lo comprendió, y por primera vez en muchos años sonrió. No era una sonrisa amplia, ni una sonrisa de alegría superficial, sino una sonrisa que brotaba de un lugar tan profundo que casi dolía. Las noches habían cambiado. Después de cenar, Héctor se sentaba a su lado y le enseñaba las letras, una por una. Su mano robusta guiaba la manita de ella sobre el cuaderno, dibujando vocales torcidas que, de alguna manera, parecían las cosas más bellas que jamás se habían visto en aquella casa. Doña Silda observaba desde lejos, primero con desdén, luego con curiosidad y finalmente con algo parecido al respeto. El cachorro dormía a sus pies y la lámpara de aceite proyectaba sombras en la pared que parecían contar su propia historia. Fue durante una de esas noches que Héctor habló de Elena, no con las palabras que había ensayado durante años, sino con las que brotaron espontáneamente.
desordenadas y sinceras. Habló de amor, de enfermedad, de culpa. Dijo que se casó con Clara no por crueldad, sino porque sentía que no merecía más que una obligación. Que no buscaba amor, no buscaba compañía. Solo buscaba una manera de seguir existiendo sin necesidad de sentir. Clara escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella puso su mano sobre la de él. Era la primera vez que se tocaban de verdad. Y dijo: «No la mataste. Simplemente la amaste, como sabías». Heitor bajó la cabeza y, por primera vez desde el funeral de Elena, lloró. No fue un llanto contenido de un hombre avergonzado. Fue un llanto incontenible. Y Clara se quedó allí, tomándole la mano, sin decir nada más, porque sabía que ciertos dolores no necesitan palabras, necesitan presencia. El tiempo siguió su curso cuando dos personas dejan de luchar contra él. Las comidas se convirtieron en una experiencia compartida. El desayuno, que Clara solía tomar sola en la cocina, se transformó en un momento de silencio compartido en la terraza, con el sol asomando tras los árboles y el vapor que salía de las tazas como una plegaria silenciosa. Heitor reparó la cerca del jardín. Clara bordó cortinas nuevas para su habitación. Nadie hablaba de amor. No hacía falta. Cuando Teresa llegó a la granja meses después, esperando encontrar a Clara devastada, se encontró con algo inesperado. Encontró a una mujer que caminaba erguida, que llamaba a los empleados por su nombre, que sabía leer, aunque despacio, tropezando con las sílabas, pero sabía leer. Encontró una casa llena de vida, un jardín florido y un hombre que miraba a su hermana menor con una atención que Teresa jamás había recibido de nadie. No era adoración, no era posesión, era reconocimiento. Teresa se quedó 2 días y se marchó sin poder disimular su incomodidad. Al salir le dijo a Clara: «Tuviste suerte». Clara no respondió. Sabía que no había sido suerte. La suerte es lo que sucede por casualidad. Lo que ella había experimentado era resistencia. Una noche de junio, con el frío colándose por las rendijas de la ventana y el fuego crepitando en la chimenea que Heitor había encendido, él se volvió hacia ella y le dijo: «Ojalá te hubiera elegido, no por deudas, sino por deseo». Clara sintió que le ardían los ojos, no de tristeza, sino de una felicidad que no sabía que existía. La felicidad de ser vista completa por alguien que se tomó su tiempo, pero que finalmente llegó. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él la rodeó con el brazo con una ternura que parecía disculparse por todo el tiempo perdido. El perro suspiró en un rincón, el fuego crepitaba, y allí, en aquella sencilla habitación de una granja en medio de la nada, 2 personas cuyas vidas habían sido destrozadas encontraron en los pedazos rotos del otro las piezas que les faltaban. Clara nunca regresó a casa de su padre, no por resentimiento, sino por decisión propia. Visitó a Donato cuando su salud empeoró, llevándole medicinas y comida, pero ya no cargaba con la culpa. Había devuelto lo que nunca había sido suyo. Con el tiempo, Madalena empezó a visitarla en la granja de Heitor, y poco a poco, las dos forjaron una verdadera hermandad. Teresa nunca cambió, pero Clara aprendió que no necesitaba que todos cambiaran para poder seguir adelante. El jardín de Elena siguió floreciendo bajo el cuidado de Clara. No como una sombra, no como una rival del pasado, sino como un legado vivo de una mujer que también amó a aquel hombre y que, de alguna manera, allanó el camino para que otra lo cuidara. Clara nunca sintió celos de Elena, sentía gratitud, porque fue el amor que Elena sembró en aquel hombre lo que le permitió, un día, volver a amar. Heitor nunca fue un hombre de grandes gestos, no regalaba flores ni hacía declaraciones. Pero cada mañana, antes de irse a trabajar, pasaba por la cocina y le tocaba la cara a Clara con el dorso de la mano. Un gesto tan breve que nadie lo notaría. Pero ella lo notó, y fue suficiente. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita gritar. Se manifiesta en el café, que ya está listo cuando te despiertas, en la cerca reparada antes de la lluvia, en la mano que guía la tuya sobre un cuaderno, en el silencio que no te agobia, en la presencia que no exige nada. Clara aprendió a leer. Luego aprendió a escribir, y la primera frase completa que escribió en su cuaderno, con letra temblorosa y torcida, fue: «Existo». Heitor la leyó y no dijo nada. Simplemente guardó el cuaderno en el cajón de la cómoda, junto con la fotografía de Elena, como si ese fuera el lugar para sus posesiones más sagradas. Y si alguien pasara por esa granja al atardecer, vería una escena sencilla: un hombre y una mujer sentados en el porche, un perro viejo durmiendo entre ellos y un jardín que se empeñaba en florecer a pesar de todo. Pero cualquiera que mirara con atención, y esta vez alguien estaba mirando, vería que allí, en esa sencillez, residía una verdad que el mundo suele ignorar: que las personas más silenciosas son las que aman con mayor profundidad, que los corazones más heridos son los que cuidan con mayor ternura.
y que a veces el mayor castigo de la vida se transforma, sin previo aviso y sin prisas, en la mayor bendición que uno pueda recibir.